En el corazón de la campiña inglesa se encuentra uno de los monumentos antiguos más famosos: Stonehenge. Stonehenge es totalmente único. No hay nada como este anillo de colosales portales de piedra en ninguna otra parte del mundo. Es tan antiguo como las pirámides, uno de los principales sitios arqueológicos del mundo. Pero ¿quién lo construyó y por qué? ¿Cómo construyeron los antiguos este extraordinario círculo de piedra? Desde hace siglos hay muchas preguntas sin respuesta sobre estas piedras. En este programa me uniré a las investigaciones que siguen descifrando los misterios de Stonehenge. Seguiré la teoría más reciente para averiguar de dónde venían las piedras más grandes. Hay algunas grandes delante. Ah, sí. Fantástico. Y exploraré cómo las movieron. Bien hecho, chicos. Daos un aplauso. Me pondré cara a cara con el antiguo pueblo de Stonehenge y sus preciosos tesoros. Mirad eso, es fabuloso. Y revelaré la increíble sofisticación de los constructores de Stonehenge. Sabían de matemáticas y de astronomía. Por eso Stonehenge es único y nunca encontraremos algo como esto. Esta es la historia de Stonehenge. Stonehenge, los mayores descubrimientos con Dan Snow. Lo que me encanta de Stonehenge es que un minuto vas conduciendo por la típica campiña inglesa con sus colinas, valles y campos, y al siguiente, sin previo aviso, ¡boom! Stonehenge está justo ahí, uno de los sitios prehistóricos más importantes. Construido 2500 años antes de que existieran las primeras ciudades o pueblos británicos, Stonehenge se encuentra en el corazón del paisaje de Wiltshire, en la llanura de Salisbury, a 5 kilómetros de la localidad de Amesbury. Y cuando abandonas la carretera, sigue pareciendo tan salvaje como siempre. Cuando visité Stonehenge de pequeño, se podía llegar en coche justo al lado, aparcar y luego escalar las piedras, y eso ha cambiado. Ahora es mucho más especial. Mucho mejor para el entorno local. Aparcas a cierta distancia y luego caminas por estos preciosos senderos, por estas lomas misteriosas del paisaje, prueba de un rico pasado prehistórico. Tu expectación va aumentando por llegar a algo muy especial. Y entonces llegas y ves esto. No te haces una idea de la escala de este sitio hasta que caminas entre estas piedras. No sientes su poder o su intensidad hasta que estás aquí, justo al lado de ellas, y te hacen sentir pequeño. Miradlas, 7 metros de altura. Cada una pesa 20 toneladas. Y te das cuenta de que son muy antiguas. Y es que no hay nada igual en el mundo, literalmente en ninguna otra parte, pero aquí hay círculos de piedra, con otras colocadas encima, esos dinteles que forman arcos. Es único. Estas piedras gigantescas solo son una parte de este monumento tan impresionante. Dentro de este increíble anillo de piedras enormes llamadas sarsen, hay piedras más pequeñas conocidas como las piedras azules. Y cada una de las piedras, grandes y pequeñas, fue colocada cuidadosamente en su sitio. Y el círculo de piedra entero está rodeado por un gran terraplén y zanja exterior. Pero al contrario que otros grandes hallazgos de la antigüedad, Stonehenge es diferente porque nunca se perdió. Durante miles de años estuvo aquí,
Pero la gente se olvidó de para qué lo había construido y se convirtió en un misterio magnífico. El sitio entero es increíble y te encuentras pensando, ¿quién lo construyó? ¿Por qué lo construyeron? ¿Cuándo lo construyeron? Pero sobre todo, ¿cómo lo construyeron con la tecnología que tenían disponible? ¿Cómo transportaron estas enormes piedras desde lejos a este lugar? ¿Cómo las colocaron así y las clavaron en la tierra? ¿Cómo las anclaron? Es alucinante. Y todo esto sucedió hace miles de años, antes de que la rueda hubiera llegado a Gran Bretaña. Hace 900 años, cuando la gente empezó a especular sobre cómo se había creado Stonehenge, no podían creer que estas piedras gigantescas las hubieran colocado ahí personas normales. Y se les ocurrió una teoría bastante descabellada. Esta es una ilustración de una teoría especialmente popular de cómo llegó a existir Stonehenge. Y esta teoría es literalmente mágica. Se puede ver cómo un gigante coloca las piedras en el círculo y no lo construyó aquí. Lo construyó en Irlanda antes de que el mago Merlín lo trajera con magia. Este relato fantástico hoy puede sonar absurdo, pero demuestra que la gente lleva siglos enfrentándose al misterio de cómo las piedras llegaron hasta aquí, y sigue siendo un tema candente de investigación. Me dirigí al Centro de Tecnología Antigua en Dorset, donde estaban poniendo a prueba una teoría posible. Hacía mal tiempo, pero eso no habría detenido a nuestros ancestros de la Edad de Piedra. Es un trozo de piedra bastante grande, ¿no? Sí que lo es, pesa como 1,5 toneladas. 1,5 toneladas, vale. Anthony Whitlock es un arqueólogo experimental del centro. Este es el equivalente de algunas de las piedras azules que se encuentran en Stonehenge. Da miedo pensar que es como las piedras más pequeñas de Stonehenge. Es increíble. ¿Qué es? ¿Un trineo? ¿Es la última teoría de cómo las movieron? Sí, por supuesto. Se basa en unas tallas de piedra de Asiria en el antiguo Egipto que muestran cómo mueven grandes estatuas sobre una especie de esquís como los que tenemos en el suelo. La teoría antigua, que se remonta al siglo XVI, es que la gente prehistórica movió las piedras sobre troncos y eso funcionaría en terrenos llanos. Pero experimentos desde los años 50 han demostrado que si intentaban transportar grandes piedras cuesta arriba o cuesta abajo sobre troncos, era muy fácil perder el control. Una vez en marcha, un trineo sería más fácil de controlar que los troncos, aunque es un poco más difícil empezar a moverlo. Se necesita mucha fuerza. Sí, mucha fuerza. ¿Más de la que puede proporcionar un servidor? Por desgracia, sí. Necesitaremos ayuda. Por fuerte que seas. Por suerte teníamos a mano un ejército de 50 voluntarios para ejercitar sus músculos. Agarrad la cuerda. Nos dividiremos en dos. Espero que os sintáis con fuerzas. Podéis imaginaros a toda la comunidad de Stonehenge unida, un poco así, para ayudar a mover piedras a un sitio importante como Stonehenge. Alguien estaría al mando del transporte de las piedras y ese día fui yo. ¿Todos estamos bien? ¡Allá vamos! ¿Listos? 3, 2, 1, ¡ya! Otra vez, ¿todos listos? Vale, vamos a probar otra vez. ¿Listos? Vale. 3, 2, 1, ¡ya! ¡Oh, mirad! ¡Se mueve! El terreno húmedo y embarrado ayudaba a que el trineo se deslizara con bastante facilidad. Y la gente de Stonehenge podría haber aprovechado el clima del mismo modo. Vale, parad. ¡Estupendo! Sois muy fuertes. Bien hecho, chicos. Daos un aplauso. Fijaos. Ha sido un experimento muy interesante. Demuestra que sí es posible mover una gran piedra cierta distancia usando algo así, siempre que tengas mucha gente que te ayude. Con 50 personas movimos nuestra piedra varios metros con bastante facilidad.
y los arqueólogos están bastante seguros de que así fue como los antiguos constructores de Stonehenge movieron las piedras hace 4.500 años. Pero nuestra piedra pesaba solo 1,5 toneladas. Las piedras más grandes de Stonehenge pesan 20 toneladas y fueron transportadas a lo largo de muchos kilómetros. Es increíble pensar en la escala de esa operación. ¿Cuántas personas harían falta para mover una piedra de las de 20 toneladas? Y la organización necesaria para colocarlas a todas aquí, en la llanura. Hace 400 años, el primero que examinó a fondo las piedras llegó a este lugar y quedó impresionado. Inigo Jones, el arquitecto más famoso de la época y un hombre que lo sabía todo sobre colocar piedras. Jones quedó cautivado. Estaba convencido de que este sitio había sido creado por maestros artesanos muy habilidosos. Se fijó en que a algunas piedras les habían arrancado grandes trozos. Luego se dio cuenta de que esto encajaba perfectamente encima de esas protuberancias de las piedras verticales. Alguien había montado estos arcos como si fuera un juego de construcción enorme. En su mente solo podría haberlo hecho un pueblo, los romanos. Jones elaboró una teoría sobre qué era Stonehenge. Era un templo romano construido hace unos 2000 años. Empezó a medir y examinar cada piedra para producir un plano que confirmara su teoría. Sabía que los romanos construían con buen ojo para la simetría y la proporción. Y este es el plano del monumento que se le ocurrió. Mirad, es muy intrincado y perfecto, quizá demasiado. Mirad, convirtió Stonehenge en un círculo completo. Todas las piedras suavizadas, exactamente del mismo tamaño, casi intercambiables. Y como podéis ver, la realidad es un poco más caótica. De hecho, si superponemos su plano sobre el círculo de piedras, está claro que Jones ignoró la posición real de las piedras verticales que no quedaban simétricas. Básicamente, la teoría romana de Jones solo funciona porque él, se la inventó. Jones había manipulado las pruebas, pero había revelado por primera vez la complejidad y sofisticación de Stonehenge. Ahora estaba claro que estas piedras habían sido moldeadas y colocadas hábilmente por alguien y la gente quedó cautivada. Década de 1660. Todo el que era alguien vino a ver estas piedras, incluido el arquitecto inglés de fama mundial, Sir Christopher Wren. Y mirad, dejó su huella aquí. Eso es un graffiti de su nombre. Una cruz por Christopher y luego pone Wren en esta piedra de aquí. Cuanta más gente iba a Stonehenge, más teorías se proponían sobre sus orígenes. Que era un campamento de la realeza vikinga, o quizá un templo construido por antiguos sacerdotes británicos, los druidas. Nadie se ponía de acuerdo y nadie encontraba pruebas para descifrar la verdad. Pero eso estaba a punto de cambiar. Hace 300 años el descubrimiento de una pista enterrada por fin revelaría el verdadero propósito de estas piedras antiguas. Stonehenge, durante milenios, se mantuvo aislado e ignorado. Magnífico, pero olvidado. Pero entonces, hace 300 años, llegó gente de todas partes, y los mejores cerebros del país intentaron revelar sus secretos. Por el momento nadie se había acercado a resolver ninguno de los misterios, pero eso estaba a punto de cambiar. En verano de 1721, un hombre empezó a explorar más allá de las piedras, en la tierra alrededor del monumento. Se llamaba William Stukeley. Empezó a vagar por el paisaje de alrededor, mirando al suelo, buscando algo.
lo que fuera, que le ayudara a comprender el antiguo pasado de Stonehenge. Mientras exploraba estos campos, Stukely se topó con algo que le resultó familiar. Había una depresión, casi como una zanja en el paisaje. Costaba mucho verla, pero ante su mirada experta quedó claro que el terreno se elevaba al otro lado. Le recordó a la zanja y terraplén que rodean al propio Stonehenge. La diferencia era que esta no era circular, era recta. No tenía mucho sentido. Pero entonces se fijó en algo aún más intrigante. Caminó 30 metros por este campo hasta que encontró otra zanja, otro terraplén. Aquí se puede ver la línea. Y esta parecía paralela a la que acababa de descubrir. ¿Pudiera ser que estuvieran marcando algún tipo de ruta por el paisaje? Lo emocionante era que esa ruta parecía llegar hasta Stonehenge. Intrigado, Stukely siguió el camino. Estaba decidido a averiguar cómo estaba conectado con Stonehenge. Stukely se dio cuenta rápidamente de que el camino llevaba hasta esta gran piedra tan prominente, y cuando llegó a esta piedra y siguió la misma línea, se dio cuenta de que atravesaba ese arco, justo en el centro de Stonehenge. Stukely estaba eufórico. Eso no podía ser por accidente. El que trazara este camino quería que la gente llegara justo hasta el corazón del monumento. Stukely estaba fascinado y tenía una teoría convincente. Creía haber encontrado una avenida sagrada que llegaba justo hasta Stonehenge. Pero, ¿qué haría ese pueblo antiguo al llegar a su destino dentro de las piedras? Se obsesionó y pasó días y noches alrededor de las piedras. Y entonces, cuando vio amanecer y atardecer a través de los arcos, descifró uno de los secretos más increíbles de Stonehenge. Stukely se fijó en algo espectacular. En el solsticio de verano, el día más largo del año, cuando el sol llega a lo más alto en el cielo, el astro rey sale justo por encima de la piedra a la que llega la avenida, justo por la mitad de Stonehenge. Eso no podía ser un accidente, tenía que ser deliberado, y eso significaba que Stonehenge había sido diseñado según los movimientos del sol. El arqueólogo celeste Fabio Silva nos va a mapear el cielo que nuestros ancestros habrían visto en Stonehenge para ver con precisión las alineaciones astronómicas. Vale, Fabio, ¿qué es un arqueólogo celeste? Suena como el trabajo más guay del mundo. Un poco sí lo es. Usamos aparatos como este para tomar in situ las medidas nosotros mismos porque van a un ordenador. Abrimos un programa del planetario que muestra cómo era el cielo hace 5.000 años y lo comparamos con ese cielo. La alineación de las estrellas respecto a la Tierra ha cambiado ligeramente en los miles de años desde que Stonehenge fue construido. Fabio estaba descubriendo cómo era aquí el cielo de la Edad de Piedra por aquel entonces. ¿Así que puedes ver las estrellas como las habrían visto ellos? Así es, sí que podemos. Lo más parecido posible a lo que habrían visto, sí. Stukely se fijó en que este sitio estaba alineado con el Sol. ¿Tenía razón? Sí, por supuesto, de hecho tenía razón. Él mencionó la alineación con el amanecer del solsticio, que es donde la avenida se une con el círculo de piedra. Y corta Stonehenge por la mitad, en dos partes exactamente iguales. Y esta línea coincide exactamente con el amanecer del solsticio de verano por un lado y el atardecer del solsticio de invierno por el otro. Eran maestros constructores, sabían de matemáticas y de astronomía, codificaron todo lo que sabían en este lugar. Por eso Stonehenge es único y nunca encontraremos nada igual. Todo eso fue hace más de 4.000 años. Es increíble pensarlo. Bueno, estaba un poco nublado, pero era el solsticio de invierno.
Para demostrar lo hábiles que eran los antiguos constructores de Stonehenge, mientras se aproximaba un atardecer plomizo, Fabio me pidió que le ayudara a tomar algunas medidas. Fabio, ¿qué tenemos? Enséñame el resultado. Vamos a verlo. Lo que se ve es el solsticio de invierno sobre el 2500 antes de nuestra era. Fantástico. Como la gente lo habría visto. Qué chulo. Esto es hace 4500 años. Esta línea de aquí es el sol, ¿no? Sí, esa es la línea que el sol recorre el día del solsticio, ¿vale? Así que podemos ver por dónde sale y luego que se va a poner justo por la mitad de esa ventana en medio de Stonehenge. ¡Cómo mola! ¿Te puedes imaginar aquí hace 4500 años con gente subiendo en procesión por esta ruta? Y habría habido una alineación perfecta. Sí, así es. Es el monumento más extraordinario, ¿verdad? La sofisticación y la experiencia visceral, caminando hasta aquí el día más corto del año y viendo esa alineación. Por supuesto, es único. No hay nada igual en el mundo. Hace 300 años, la alineación solar de Stonehenge cautivó la imaginación de la gente. Cuantos más y más visitantes fueron a inspeccionar el sitio, empezó a haber una esperanza real de que se descifraran los secretos más antiguos de Stonehenge. Pero hubo un problema con su popularidad. Los turistas empezaron a poner las piedras en peligro. Venían y se subían a ellas, cavaban agujeritos por todas partes, incluso iban quitando lascas de las piedras y se las llevaban a casa de recuerdo. Y entonces, el 3 de enero de 1797, se produjo un desastre. Un grupo de viajeros estaba acampando entre las piedras. Por algún motivo, cavaron un gran hoyo en la base de una que ya tenía un aspecto un poco precario. Al amanecer, la tierra se descongeló, quedando más húmeda, y con un gran estrépito, una de las piedras se cayó, derribando las piedras del anillo como fichas de dominó. Por suerte, muchas de las piedras siguieron en pie. Pero la gente se preocupó. El colapso de algunos círculos de piedra podía ser el principio del fin. Muchos temían que justo cuando estaban redescubriendo los secretos de Stonehenge, el antiguo monumento corriera el peligro de sufrir un colapso total. El futuro no parecía muy prometedor. Hace 230 años. Después de que algunas investigaciones revelaran que Stonehenge había sido diseñado para celebrar los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas, se produjo un desastre. Algunas de las piedras se cayeron. El futuro de Stonehenge estaba en juego. Muchos perdieron la esperanza. ¿Sería el principio del fin de Stonehenge? Otros eran más optimistas. ¿Y si esta tragedia fuera una oportunidad para realizar descubrimientos? Solo hacía falta alguien que tuviera dinero y visión. Por suerte, había una persona así disponible que vivía bastante cerca, en una de las casas de la clase alta inglesa más imponentes. Stourhead se encuentra a tan solo 38 kilómetros de Stonehenge. Esta finca palaciega era propiedad de uno de los cazatesoros más adinerados y apasionados de Gran Bretaña. Un banquero extremadamente rico, Sir Richard Colehorn. Esta es la biblioteca de Colehorn. Su estudio, su obra maestra, una de las más magníficas de Gran Bretaña y que añadió en el lateral de su gran casa señorial. Llenó esta sala de libros, pero también de imágenes y estatuas de filósofos antiguos y pensadores que le inspiraban a él y a sus invitados a emular y canalizar la sabiduría del mundo antiguo. Colehorn estaba resuelto a realizar el estudio más detallado y exhaustivo de Stonehenge, aunque este caballero británico no se iba a ensuciar las manos él mismo. Por suerte, tenía al hombre adecuado para el trabajo duro.
Un arqueólogo local aficionado había estado cavando en Stonehenge, alrededor de las piedras que habían caído. Al igual que Hoare, tenía grandes ambiciones y juntos decidieron organizar la mayor investigación de Stonehenge hasta la fecha. Y eso significaba investigar la zona entera. Cuando visitas Stonehenge, te das cuenta de que el círculo de piedras en sí es tan solo una pequeña parte de un paisaje mucho más grande, antiguo y misterioso. Salpicando todas las colinas que rodean Stonehenge, hay montículos como este de aquí. Se pueden ver 3 aquí y hay muchos más a mi alrededor. Todos tienen formas y tamaños diferentes, pero tienen el mismo propósito. Son montículos funerarios. Se llaman túmulos. Estos se encuentran por todas las islas británicas y los cazatesoros llevan siglos saqueándolos, así que se sabía perfectamente que se usaban para enterramientos. Pero en ninguna parte había tantos como en Stonehenge. Cold Hoare pensó que si algunos estaban intactos podría excavarlos y aprender de los esqueletos y objetos que hubiera en su interior y también más sobre Stonehenge y descifrar sus secretos. Año 1803. Sin perder más tiempo, el equipo de Hoare comenzó su asalto arqueológico a los túmulos de Stonehenge. Llevaron a cabo su investigación con la velocidad y eficiencia de una operación militar. A veces terminaban un túmulo entero en un solo día. Tras 5 años de resultados ligeramente decepcionantes, dedicaron su atención a este punto, a 800 metros de distancia, con vistas al magnífico círculo de piedra. Hoy es propiedad privada, pero me han dado un permiso especial. Sigue pareciendo mágico, lleno de posibilidades. Y fue en este túmulo, justo en lo alto de la colina, donde realizarían los hallazgos más extraordinarios. Lo llamaron Túmulo Bush, por un matorral que tenía en la ladera. Pero este túmulo no tenía nada especialmente notable. Imagino que se acercaron con inquietud, nerviosismo, como siempre cuando empezaban a excavar en un túmulo nuevo. Pero no podrían haber tenido muchas esperanzas dada su experiencia anterior. ¿Cuánto se equivocaban? Con cientos de túmulos excavados a sus espaldas, el equipo se puso a excavar. Después de 2 días de excavación llegaron al fondo. Y en ese momento realizaron el descubrimiento de su vida. En la base de este túmulo encontraron una tumba humana intacta. Era de un hombre alto, corpulento, colocado de norte a sur. Y el equipo se asombró porque a su alrededor vieron el conjunto de objetos más extraordinario que jamás habían descubierto. Por fin habían encontrado oro. Hoy el esqueleto del túmulo Bush y sus magníficos tesoros se encuentran en el Museo de Wiltshire, en Devizes. ¿Así es más o menos como lo encontraron? Sí, es una reconstrucción de la tumba. David Dawson lleva años descifrando los secretos de esta increíble sepultura. Se puede ver que estaba colocado en posición fetal. Todo lo que le rodea muestra lo importante que era. Alguien rico y probablemente con prestigio y poder. Por supuesto. ¿Y qué sabemos de él? ¿Era un hombre alto? ¿Sabemos cómo murió? Solo sabemos lo que dijeron los que lo encontraron, que era un hombre alto y robusto, y dada la longitud de su fémur, sabemos que mediría más de 1,80. Un tío grande. Era alto. El cuerpo estaba rodeado de réplicas de sus objetos personales, justo como lo encontraron hace 200 años. Y esos tesoros revelaban que era una persona de increíble riqueza y poder. Y la joya de la corona en esta colección es esta extraordinaria pieza de oro. Este adorno con forma de rombo, que probablemente llevaría puesto en una capa. No solo está bellamente elaborado, los arqueólogos descubrieron algo extraordinario sobre él. Han averiguado que los ángulos del rombo tallado en la superficie
coinciden exactamente con el ángulo de los movimientos del Sol en los solsticios de verano y de invierno. Descubrieron que si se colocaba el rombo en el centro de Stonehenge, en el solsticio de invierno, podía usarse como una brújula. Si se alineaba un lado con el sol poniente, podías calcular por dónde se pondría el sol durante el solsticio de verano. Mide 81 grados. Vaya. Así que denota conocimientos de astronomía. Y luego se ven estas líneas por el exterior. Están colocadas con una precisión de menos de medio milímetro. Eso significa que comprendían la geometría y las matemáticas. Tomaban medidas precisas. Para poder construir eso tenían que comprenderlo hace 4.000 años. Es asombroso, ¿verdad? Por primera vez estaban descubriendo cosas que mostraban la sofisticación de ese pueblo de aquella época. Con el hallazgo de la tumba del túmulo Bush, pudimos vislumbrar a alguien que había conocido Stonehenge. Su joya dorada sugería que veneraba al sol. Quizá incluso fuera la persona que supervisaba las celebraciones del solsticio en Stonehenge. Este hombre vivió hace 4.000 años, cuando los faraones gobernaban en Egipto. Era más magnífico, más rico y más sofisticado de lo que cualquiera hubiera imaginado que fueran los antiguos británicos. Con hallazgos tan extraordinarios, Stonehenge se fue haciendo más y más famoso durante el siglo XIX, así como sus visitantes. Desde la reina Victoria a Charles Dickens, Arthur Conan Doyle y Charles Darwin. Pero entonces se produjo otro desastre. En 1900, otra de las enormes piedras se cayó durante una violenta tormenta. Ya era suficiente. Quizá Stonehenge fuera propiedad privada, pero era un tesoro nacional. Había que protegerlo. Y eso significaba levantar las piedras que se habían caído y proteger las que seguían en pie. Echaron hormigón alrededor de las bases. Y fijaron los dinteles, los arcos horizontales encima de las piedras verticales, usando plomo del tejado del palacio de Hampton Court. Pero las reparaciones presentaron una oportunidad a los arqueólogos. Estaban decididos a extraer todas las pruebas que pudieran, excavando alrededor de los hoyos que habían dejado en la base de las piedras que se habían caído. Tamizaron la tierra capa tras capa, metódicamente, y no encontraron un tesoro, al menos no oro u otros materiales preciosos. Pero sí encontraron astas, madera quemada y herramientas de piedra. Los arqueólogos concluyeron que eran las herramientas antiguas usadas para cavar la zanja y dar forma a las piedras. Pero hubo una revelación mucho mayor. Aunque habían encontrado metal en las tumbas alrededor de Stonehenge, no había pruebas de herramientas metálicas enterradas en el monumento. Stonehenge tenía que haber sido construido en la Edad de Piedra. Fue un descubrimiento increíble y el primer paso para resolver el gran misterio de cuándo se había construido Stonehenge. Ahora, 100 años después, podemos representar cada fase de su construcción de principio a fin. Así que este es, supongo que el primer Stonehenge, por así decirlo, ¿hace 5.000 años? Sí, exacto. Lo que nos muestra son las primeras cosas que pasaron en el espacio. Heather Sevier es la conservadora principal de Stonehenge. Cavaron una zanja y levantaron un terraplén con los contenidos de la zanja, ligeramente más alto en el interior y más bajo en el exterior. Y asociados con el terraplén y la zanja del mismo periodo, hay 56 hoyos. Y sabemos que incineraban a sus muertos, pero aparte de eso, la parte superior quedaba bastante comprimida. Así que estamos bastante seguros de que sostenían postes de algún tipo. Recientemente ha habido investigaciones y se cree que eran piedras azules. ¿Podrían ser las famosas piedras azules que siguen ahí? Por supuesto. Y llegaron más piedras, pero esta vez mucho más grandes. Sí, fíjate en esa forma. Sí, por supuesto. Lo que hicieron fue erigir 5 en forma de herradura. Luego formaron un círculo, un arco, un círculo que rodeaba esa forma de herradura.
Así que es una hazaña de la ingeniería. ¿Y todas esas piedras o postes de alrededor han desaparecido? Sí, así es. ¿Crees que pusieron este círculo de piedras azules dentro? Sí, estoy segura de que usarían las mismas piedras. ¿Y ahora parece que está mucho más orientado hacia el amanecer? Sí, efectivamente. Fase 3, 2200 a.C. Lo remodelaron un poco. Veo que estas piedras las movieron bastante. Colocaron las piedras azules en círculo, en realidad en un óvalo. No hay una gran reconstrucción esta vez. No cambió nada que interfiriera con el eje del solsticio, y pensamos que seguía siendo muy importante. Así que eso es hace 4200 años. Y la avenida está aquí. ¿Así que colocaron esto? Sí, así es. Esta avenida te la puedes imaginar como una vía procesional, como la calle que llega al Palacio de Buckingham y conecta Stonehenge con el río. Así que unieron todos los elementos. Tenemos las piedras grandes, la alineación solar y la avenida que lo une todo. Este parece su apogeo. Sí, lo fue. Esta división tan precisa por fases, desde la zanja y el terraplén hasta la llegada de las grandes piedras y luego la construcción de la avenida, fue posible gracias a la ciencia moderna. A principios del siglo XX, los investigadores empezaban a sentir más optimismo que nunca sobre resolver los misterios de Stonehenge. Hasta que de pronto, hace 100 años, el futuro de Stonehenge quedó en duda una vez más al quedar en la línea de fuego de la guerra más devastadora que había sufrido el mundo. Hoy, Stonehenge se eleva en paz, protegido, en el centro de un amplio terreno de 2.630 hectáreas, declarado Patrimonio de la Humanidad. Pero de vez en cuando, esa paz se ve alterada. Puede parecer increíble, pero uno de los monumentos más valiosos e importantes de la antigüedad comparte su hogar con una de las instalaciones militares más grandes y activas del Reino Unido. Es donde el ejército británico se prepara para la batalla desde hace más de un siglo. Hoy en día, por suerte, los helicópteros y tanques están a una distancia segura. Pero hace 100 años la historia era muy distinta. En 1914, Gran Bretaña entró en la Primera Guerra Mundial. De repente, el vasto campo de entrenamiento alrededor de Stonehenge acogía a miles de tropas que se preparaban para el combate. Stonehenge se encontró casi literalmente en el centro de un campo de batalla. Toda esta zona se cedió para prácticas de artillería pesada, como se puede ver en esta dramática portada de un periódico de 1915. Se puede ver al propio rey inspeccionando una tropa de artillería a caballo mientras arrastraban cañones junto a las piedras, cada uno de varias toneladas. Y luego, cuando dispararon esos cañones, quizá no estuvieran apuntando a las estructuras antiguas, pero las reverberaciones e impactos se notaban a kilómetros de allí. Y la artillería pesada no fue la única amenaza para las piedras. Stonehenge también estaba en el centro de un aeródromo militar y los aviones lo sobrevolaban. Decían que cuando los pilotos entrenaban, se lucían intentando rozar las piedras con el tren de aterrizaje. Stonehenge pasó una época turbulenta, pero tras la guerra retomaron las investigaciones como nunca antes. Arqueólogos y pilotos militares empezaron a colaborar tomando fotos aéreas del paisaje y compartiéndolas con el objetivo de comprender Stonehenge. Y en 1926, eso resultaría en un increíble hallazgo cerca del monumento. Mirad, en este campo se puede ver una forma circular con muchos puntos negros. Había algo oculto, enterrado en el suelo. Al analizar la foto en los años 20,
Los arqueólogos se quedaron asombrados. El círculo era casi del mismo tamaño que Stonehenge, y los puntos parecían estar colocados simétricamente, como las piedras del monumento. Imaginaos la emoción de los arqueólogos cuando entraron en este terreno. ¿Estarían a punto de descubrir los cimientos de otro Stonehenge bajo sus pies? Empezaron a cavar fuera del círculo principal. Pronto quedó claro que la marca circular era los restos de una zanja como la de Stonehenge. Y al lado había un terraplén circular. Ahora estoy sobre él. Tenía casi el mismo tamaño que el que tiene Stonehenge. 109 metros de diámetro. Pero cuando empezaron a cavar dentro del círculo, fue cuando encontraron algo aún más intrigante. Bastante pronto encontraron un hoyo, lo cual era emocionante porque sabían que en Stonehenge las piedras no estaban apoyadas en la superficie, las hundían en hoyos para que quedaran mucho más sólidas. Así que un hoyo aquí sugería una estructura similar, pero este era más pequeño y tenía residuos de madera dentro. Los arqueólogos asumieron que, al contrario que Stonehenge, este estaba hecho de madera. Enormes postes de madera habrían salido del suelo, puede que hasta los 20 metros de altura, el doble de alto que las piedras más grandes de Stonehenge. Hoy esto marca cada hoyo, o debería decir hoyos, porque después de encontrar el primero, fueron encontrando uno tras otro hasta descubrir que toda la zona estaba cubierta de 168 columnas muy altas de madera que se elevaban hacia el cielo, visibles desde kilómetros a la redonda. Y cuando los arqueólogos se fijaron en la distribución del monumento, se dieron cuenta de algo muy familiar. Las columnas estaban alineadas con los movimientos del sol. Entonces, ¿cómo estaba relacionado este Woodhenge con Stonehenge? ¿Sería un prototipo de madera anterior? Durante 80 años nadie tuvo la respuesta. Hasta que en 2004 una nueva investigación por fin reveló la verdad y revolucionaría nuestra comprensión de Stonehenge. Un equipo de la Universidad de Sheffield se instaló junto al círculo de madera, o Woodhenge, y empezó a cavar. Y así descubrieron que había un vínculo físico entre ese círculo y Stonehenge. La avenida de Stonehenge estaba conectada con el río. Cuando pasaba cerca de Woodhenge, se acercaba hasta él. Claramente era una ruta entre los dos monumentos. Stonehenge y Woodhenge estuvieron relacionados en la Edad de Piedra. Pero este increíble descubrimiento fue solo el comienzo de sus avances. Lo que encontraron en la zona cercana a Woodhenge, llamada Darrington Walls, fue totalmente inesperado y lo cambió todo. Cuando cavaron trincheras por el yacimiento, encontraron capas de arcilla y en ella marcas de quemaduras. Parecía que se había reunido gente alrededor de hogueras. Ante el ojo experto de un arqueólogo, parecía que eran hogares y que habían encontrado casas de la Edad de Piedra. Pero cuando se dieron cuenta de la verdadera escala de los hallazgos, quedó claro que era un pueblo entero de la Edad de Piedra. Para ver cómo vivían nuestros ancestros, un rincón de este hallazgo fue recreado cerca de Stonehenge. Me encanta lo pintoresca y acogedora que resulta esta aldea en comparación con la fría piedra de Stonehenge. Son las clásicas casas construidas con cañas y barro. Así vivía la mayoría de la gente en Gran Bretaña hasta hace unos 500 años. Mike Parker Pearson lideraba el equipo que descubrió las casas. Es una construcción muy simple, con una estructura de madera y luego yeso por encima y barro y cañas para el tejado. Es increíble, todas son diferentes. Están construidas de forma que... ¿A qué se debe? Lo interesante es que formaban un módulo, un grupo, aunque cada una de ellas tenía una habitación con camas. Tenían propósitos ligeramente diferentes.
Esa es la casa principal, con el almacén a la vuelta de la esquina. Ahora estamos detrás de la cocina, y ese es el taller. Así que todas funcionan como una unidad. Mike cree que en cada grupo de edificios probablemente vivían entre 15 y 20 personas que trabajaban juntas, posiblemente familias ampliadas. Cree que todo este lugar en la Edad de Piedra habría estado plagado de grupos como este. Quizá haya 1000 casas. ¿1000 casas? Sí, así que habría sido el asentamiento más grande de toda Gran Bretaña. ¡Hala! ¿Y crees que eso es por Stonehenge? Sin duda. La fecha de la ocupación de este gran asentamiento coincide con la segunda fase del Stonehenge, cuando se produjo el gran solsticio. Así que diría que era donde vivían los constructores. Es casi una ciudad de la Edad de Piedra. Como resultado de las excavaciones, Mike elaboró una emocionante nueva teoría. Habían encontrado las casas al lado de Goodhenge. ¿Podría significar que era un sitio para los vivos? ¿Y que Stonehenge era un sitio ceremonial para los muertos? Todo parecía encajar bastante bien. Stonehenge era el sitio al que los que vivían en Goodhenge podían ir a conmemorar a sus ancestros. En el solsticio de verano y de invierno, la gente se reunía en la torre de Darrington Walls, al lado de Goodhenge, antes de subir por la avenida sagrada hasta Stonehenge, donde celebraban a sus ancestros en ocasiones especiales. Pero entonces el hallazgo sorpresa de un antiguo esqueleto revelaría una historia aún mayor que pondría a Stonehenge en el centro del mundo antiguo. Stonehenge. En el siglo XXI, la era digital, la ciencia estaba revelando los secretos perdidos de Stonehenge como nunca antes. La sofisticación de su alineación solar y la fecha exacta del monumento por fin estaban quedando claras. Y cuando las casas de los antiguos habitantes de Stonehenge fueron descubiertas en 2004, los arqueólogos encontraron pruebas de restos de comida, perfectos para analizarlos científicamente, y revelaron algo increíble. Había restos de avellanas, frutas, miel e incluso una especie de queso antiguo parecido a la mozzarella. Pero había una cosa que dominaba el menú. Hay decenas de miles de huesos de cerdo en el sitio, pero el 90% de todos los huesos que se encontraron eran de cerdo, así que les gustaba mucho. El arqueólogo Richard Matchwick analizó la comida y quedó fascinado con la cantidad de cerdo que consumían. Según su experiencia, esto no era un menú cotidiano. Estos eran enormes festines, en mi opinión, no solo por el volumen de material, sino también por el volumen de cerdos. Porque los cerdos vienen bien para un festín. Pueden matarlos en grandes números sin dañar lo que llamamos una economía de productos secundarios. Si dependes de la leche o de la lana, no quieres matar grandes cantidades de vacas y ovejas de una sola vez, porque luego no tienes nada de lo que vivir. Pero los cerdos no dan esos productos y por tanto eran muy apropiados para los festines. Quizá la gente de Darrington Walls había ido a una fiesta y se dieron un festín de cerdo como finalizan los cuentos de Asterix. Sí, creo que puedes imaginártelo un poco así. Richard empezó a analizar unas partículas químicas llamadas isótopos en los huesos de cerdo. Eso le ayudaría a averiguar de dónde provenían los cerdos. Solo hay que estar dispuesto a sacrificar un trozo diminuto de un diente de cerdo, 20 miligramos. ¿Puedes ver ese corte? Por la mitad. Exacto. Es un archivo que contiene información muy importante sobre de dónde venía el animal, cómo era su dieta, cómo vivía. Así que cada vez que consumimos comida y bebida, y cuando los animales consumen comida y bebida, señales químicas de esos productos entran en el cuerpo y al final, por suerte para los arqueólogos, acaban en los huesos y los dientes. ¿Entonces puedes identificar de dónde eran estos animales? Hasta cierto punto, sí. Te voy a enseñar un gráfico y lo entenderás. Este cuadrado de aquí
es Chalkland y la zona verde de Wessex alrededor de Durrington Walls. Y estos rombos azules de aquí son los cerdos de Durrington Walls. Muchos de ellos vienen de bastante cerca. Muchos de ellos vienen de bastante cerca. Estos que están por debajo de la línea 709 y justo por encima son de la zona. Pero la ciencia también muestra que traían cerdos desde más lejos. Pero como puedes ver, hay números más altos. 710, 711, hasta 717. Estos valores son muy altos y claramente indican que los animales venían de gran variedad de sitios y zonas geológicas diferentes. Ciertamente de Gales, del sudeste de Inglaterra y también de la costa este. Así que la gente llegaba de muy lejos y se traía sus cerdos. Vaya. Los huesos de cerdo revelaron que llegar a Stonehenge se celebraba con un festín comunal. Y que además estaba en el corazón de una gran red prehistórica que atraía multitudes de todas partes. Pero ¿qué pasa con el origen de la gente que llegaba aquí hace 3.500 años? En 2002, un descubrimiento fortuito estaba a punto de revelar una pista extraordinaria. A tan solo 5 kilómetros de Stonehenge se encuentra la localidad de Amesbury. Hace 20 años estaban construyendo un colegio nuevo. Pero justo cuando empezaron la obra, tuvieron que parar. Cada vez que alguien intenta construir algo nuevo por aquí, debe tener mucho cuidado, porque estamos muy cerca de Stonehenge. Así que es muy probable que haya objetos arqueológicos muy valiosos justo debajo de la superficie. Cuando construyeron este colegio hace 20 años, tenían arqueólogos a mano a cada momento. Y suerte que estaban allí, porque justo en ese campo descubrieron uno de los enterramientos más importantes y ricos jamás hallados en Gran Bretaña: el arquero de Amesbury. Fui a Salisbury, donde se exhibe el esqueleto y los extraordinarios objetos de su tumba. Este es uno de los hallazgos prehistóricos más importantes de Europa. Es un hombre adulto de 35 o 45 años. Medía 1,72 y le falta una rótula, así que habría cojeado. Lo enterraron con su vaso, del que habría bebido cerveza, y con otros objetos extraordinariamente diversos alrededor. Tiene puntas de flecha y un protector de muñeca para que la cuerda del arco no le raspara al disparar. Y por eso lo llamaron el arquero de Amesbury. Pero el arquero tenía otra cosa enterrada al lado, y es lo que hace que este individuo sea tan emocionante. Junto al material de tiro con arco, había algo muy inusual. Esto. Quizá no parezca gran cosa, pero es un yunque portátil que habría usado para dar forma al metal. Y se pueden ver ejemplos de las obras que quizá realizara. Estos adornos dorados posiblemente se usaran para atar trenzas. También hay cuchillos de cobre. Estos objetos de oro y bronce son los más antiguos hallados en Gran Bretaña, y eso significa que el arquero de Amesbury podría ser uno de los primeros que trabajó el metal. Me fui al Museo de Historia Natural de Londres, cuyos científicos han analizado al arquero de Amesbury hasta el más mínimo detalle. Selina, tenéis un personaje misterioso, totalmente rodeado de tecnología nueva y cosas muy chulas. ¿Quién es? ¿Qué habéis podido averiguar sobre él? Sí, sabemos bastante sobre este individuo. Es un tipo muy interesante. Selina Brace es una experta descubriendo los secretos de nuestros ancestros gracias a información diminuta almacenada en sus huesos y dientes. El arquero de Amesbury está repleto de datos sobre su origen. Bueno, hay muchas líneas de evidencia diferentes que se pueden usar para explicar de dónde era el arquero de Amesbury. Una de las líneas que consideramos fue el análisis de isótopos, así que se fijaron en los isótopos de sus dientes.
Es la misma ciencia que nos mostró antes que los cerdos provenían de todas partes de Gran Bretaña. Al fijarse en las sustancias químicas de los dientes humanos, también se puede averiguar dónde creció antes. ¿Y qué nos dice todo eso? Eso nos indica que lo que se ve en sus dientes no es lo que cabría esperar de Gran Bretaña. ¿Y de dónde era? Parece que del centro de Europa. Alemania, Hungría, Austria, pero probablemente creciera en los Alpes. Así que migró de los Alpes y acabó enterrado en Amesbury. Exacto. Vaya, mucho mejor clima, no le culpo. Bueno, creemos que él debió haber migrado probablemente en busca de un grupo de gente, una comunidad, porque es un momento en el que se producen muchas migraciones en Europa. Mucha gente migró a Gran Bretaña en ese periodo. Caramba, creemos que en el mundo moderno todos viajamos y que hay mucha migración, pero la gente se movía por toda Europa incluso hace miles de años. Sí, bueno, esto fue... Él murió en el 3200 antes de nuestra era, así que sí, grandes grupos de gente se movían por Europa llevando culturas diferentes, intercambiando ideas. Fue un momento muy activo. Con el descubrimiento de los orígenes continentales del arquero, sus extraordinarios objetos funerarios tenían mucho más sentido. El trabajo de los metales se desarrolló en Europa antes de llegar a Gran Bretaña. Esos vasos con forma de campana también tenían un estilo continental. La idea de viajar cientos de kilómetros para venir hasta aquí es extraordinaria. Y si la gente recorría esas distancias tan grandes, implica que Stonehenge debía conocerse a lo largo y ancho del continente. 2017, Stonehenge. Después de cientos de años de investigación y especulación, la ciencia moderna por fin estaba descifrando los secretos de las piedras. Pero uno de los mayores misterios se resistía. ¿De dónde provenían las piedras más grandes? Las sarsen que formaban esos arcos icónicos. Los investigadores no se habían acercado a revelar la verdad hasta ahora, cuando una prueba perdida salió a la luz. La arqueóloga Sue Greene formaba parte del equipo que recibió la increíble oportunidad de identificar el lugar exacto del que provenían las piedras más grandes de Stonehenge. Y dime, ¿cómo se averigua el origen de una piedra? En realidad es complicado saber de dónde son las piedras sarsen, porque en su interior son como de arena solidificada, porque son silicio en más de un 99%. Hay que usar la geoquímica. Se toma una muestra y se analizan los elementos, todo lo que no sea silicio, para poder compararlos. Es como una huella dactilar o una firma. Se analiza la composición química de la piedra usando tecnología muy moderna. Al comparar la firma química de estas enormes piedras con las huellas dactilares idénticas de otras encontradas de forma natural en el paisaje, los científicos esperaban poder deducir de dónde provenían originariamente estas piedras antes de que las colocaran en Stonehenge. Pero tenían un gran problema. Necesitaban una muestra de piedra. Y eso significaba cortar un trozo y destrozar parte de este valioso monumento. La parte de destrozar supongo que es complicada en Stonehenge. Sí, no queríamos perforar las piedras de Stonehenge. Pero en los años 50, los ingenieros habían hecho justo eso. Para impedir que esta piedra se agrietara, habían taladrado un agujero y la habían fijado. Un miembro del equipo se llevó a Estados Unidos uno de los trozos y cayó en el olvido hasta 2017, cuando sorprendentemente lo devolvieron. Ahí va, fíjate. Y aquí, en este tubo de plexiglas, está el núcleo. Mide aproximadamente 1 metro y atraviesa por completo la piedra. Y si te fijas, se ve que hay como capas de arena. Es como una de esas cosas que compras de recuerdo. En la playa. Sí. Es perfecto, ¿verdad? Y este es el trocito que mandaron para el análisis destructivo y poder detallar la composición química de esta piedra en concreto. Y así no profanáis el sitio, ¿verdad? No, exacto. Esto ya lo habían sacado.
Por fin, Sue y el equipo tenían algo con lo que solo podían soñar. Una muestra que mandar al laboratorio para analizar su firma química. Pero ahora venía la parte difícil. Tendrían que recorrer el campo para encontrar una coincidencia. Empezaron buscando en un radio a 16 kilómetros de Stonehenge. Susan me llevó de viaje por Wiltshire para rehacer sus pasos. Pronto quedó claro por qué era una tarea tan descomunal. La zona está plagada de piedras sarsen naturales. ¿Estas piedras sarsen son las que hemos venido a ver? No. Se trata de un afloramiento natural de sarsen. A veces se llama río de sarsen y es justo lo que ocurre aquí. Estas son bastante pequeñas, pero es algo habitual en esta parte de Wiltshire. Pero cuando tomaron muestras de estas piedras, sus firmas químicas no coincidían con las de Stonehenge con la precisión necesaria. Continuaba la caza de una coincidencia mejor. Bueno, ¿vamos a seguir por aquí? Sí, a la derecha. La investigación llevó a los arqueólogos hasta Westwood, a 13 kilómetros de Stonehenge. Aquí fue donde se produjo un gran avance. Estoy empezando a ver piedras sobresaliendo de la superficie. Sí, aquí hay unas cuantas. Unas cuantas, ¿verdad? Hay algunas grandes delante. Sí. Fantástico. ¡Qué bien! Sí. Esta es una de buen Sí. tamaño. Bueno, Sí. casi se podría hacer un dintel con ella, ¿no? Estas piedras tenían el tamaño correcto para ser candidatas a las elegidas para Stonehenge. Los arqueólogos empezaron a analizarlas. ¿Podría ser este el sitio exacto del que salieron las piedras de Stonehenge hace unos 4.500 años? Los arqueólogos realizaron pruebas de campo preliminares. Esta máquina escanea bajo la superficie de cualquier material para identificar su composición química, ya sea metal, piedra o madera. Básicamente es una máquina de rayos X. La encendemos, la colocamos cerca de la superficie que queremos analizar y disparamos. Y luego la colocamos contra la piedra y se toma la lectura. Y ya está. Podemos ir al laboratorio y descargar los datos. Y sí, aquí se puede ver una gráfica de la lectura que acabo de realizar. ¿Y tienes una gráfica así de las piedras de Stonehenge? Sí, Y si la gráfica es igual, entonces las piedras son del mismo lugar. sí. Cuando los arqueólogos lo analizaron todo en el laboratorio, los resultados fueron extraordinarios. La muestra tomada en Westwood, que es donde estábamos, era la más parecida a esa firma. Coincidía con la composición química de las piedras sarsen de Stonehenge. Y los científicos se alegraron al descubrir que las piedras sarsen de Stonehenge venían de aquí. Es un hallazgo increíble que demuestra que hace 4.500 años los constructores de Stonehenge vinieron justo aquí, a Westwood, para elegir las mejores piedras y las más grandes para su creación. El equipo de Sue pudo deducir la ruta que tomaron hasta Stonehenge. Estas piedras de 20 toneladas fueron arrastradas desde Westwood a lo largo de más de 13 kilómetros de terreno escarpado, saliendo de este bosque, cuesta abajo, a orillas del río, y luego cuesta arriba hasta su destino final en la llanura de Salisbury. La magnitud de la operación fue increíble. Es extraordinario pensar que hace más de 4.000 años nuestros ancestros de la Edad de Piedra estaban buscando leña cuando se encontraron con estas piedras y decidieron darles forma, desenterrarlas y transportarlas y luego usarlas para crear un monumento enorme. Y luego durante siglos gente de toda Gran Bretaña e incluso de Europa vino hasta aquí para visitarlas. E incluso ahora, miles de años después, atraen todavía a más multitudes. Los hallazgos de Stonehenge son maravillosos. Han revelado cuándo lo construyeron hace 4.500 años.
Han revelado la extraordinaria historia de cómo lo construyeron. Arrastraron esas piedras tan grandes hasta aquí, les dieron forma cuidadosamente y las levantaron para alinearlas exactamente con los movimientos del Sol, creando luego esa avenida conectada con Woodhenge y ese enorme pueblo de la Edad de Piedra. Y también se ha descubierto para qué se usaba. Miles de personas vinieron aquí para celebrar el solsticio de verano y de invierno durante más de 1000 años, atravesando el mar y el campo, para enterrar a sus muertos alrededor. Han hecho falta 3 siglos, ejércitos de arqueólogos, investigaciones desde el cielo y buscar bajo el suelo. Se han necesitado las últimas técnicas científicas y ahora, por fin, parece que hemos descifrado algunos de los secretos más importantes de Stonehenge. Sigue siendo uno de los sitios arqueológicos más mágicos de la Tierra, pero ya no es tan misterioso.